el profesor Leandro Andrada Wamba, docente en la escuela número 172 de la localidad de Estación Castrobarro, ubicada en el departamento General Belgrano. Les doy la bienvenida a la presentación virtual del libro De generación en generación, lo que cuentan en nuestro pueblo, que para mí es un honor estar presente y poder mostrar este libro. Y más en estos tiempos de aislamiento, donde básicamente nos obligaron a poner la creatividad y el deseo en alto, para bucear a través de las oportunidades que brinda el mundo virtual y garantizar así la realización de esta ponencia que se propone como espacio ideal para dar a conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones, que juntas forman nuestra cultura, convirtiéndose en una parte de la vida diaria que influye en nosotros de muchas maneras. El entorno rural es un marco privilegiado donde estos valores se cultivan y protegen casi de forma natural. Vivir en un pueblo implica casi desde la cuna conocer su historia, sus tradiciones, el porqué de sus fiestas y costumbres, sus lugares emblemáticos más característicos y saber defenderlos, mostrarlos y presumir de ellos. La pérdida de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por lo tanto lleva al abandono de los pueblos. Pueblos donde nacimos y crecimos con nuestras familias y amigos, que son fundamental en lo que somos como personas. Valores y modos de conducta que se conformaron en esos primeros años de vida y que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida, vivamos donde vivamos. Y como decía antes, toda esta riqueza puede y debe ser expresada de forma artística, para poder mostrarla, pero también para hacerla más propia, más viva, más cercana y sobre todo para unir a las personas, entre ellas y en su entorno, para enraizarnos, para hacer suyo el entorno en el que vive y que siente como propio. De generación en generación es un libro integrado por textos breves que surgen de narraciones populares de tradición oral y base folclórica, que encarnan las voces de esta pequeña comunidad, que se recopilaron por más de un año, proyectando no solo las riquezas naturales, sino también platos típicos, fiestas religiosas, leyendas y tradiciones autóctonas procedentes de la investigación de campo realizada por los alumnos. Este se divide en 5 capítulos independientes, donde cada uno muestra una parte de la comunidad, su historia y su modo de vivir. Cada uno de los textos es acompañado por una imagen ilustrativa, ya sea una fotografía o un dibujo, agregado por sus autores. Pero antes de introducirnos y explicar con más detalle cada capítulo, quiero destacar 2 secciones que relatan desde la visión de nuestros alumnos la historia del pueblo y de la escuela, ya que es de trascendental importancia, ¿no?, en la vida de un pueblo averiguar su pasado, sus días de gestación a través de los años, desde que se inicia hasta la actualidad, o sea, su pasado histórico. En el capítulo 1 nos encontramos con diferentes reseñas históricas de los lugares más importantes y destacados del pueblo, siendo el resultado, ¿no?, de una investigación y posterior recopilación a través de entrevistas. Nos encontramos con lugares como el destacamento policial,
la sala de primeros auxilios, la iglesia, entre otros. En el capítulo 2 se aprecian las recetas tradicionales que representan y han quedado inmersas en la comunidad, siendo una cocina que engancha por su autenticidad, su respeto por las tradiciones de campo y sus recetas transmitidas de generación en generación, como el arrope de chañar, el café de algarroba, las empanadas de vizcacha, las chanfaina, entre otras. En el capítulo 3 se relatan anécdotas de los pobladores, breves exposiciones que parten desde encuentros espectrales, viajes y hasta historias personales que logran conmovernos. Es como si el autor transmitiera sus sensaciones al lector y logra atraparlos con historias interesantes. El capítulo 4, que por muchos es el más importante, son algunas de las leyendas que se han contado en la comunidad. Relatos que trascendieron con el pasar de las generaciones y que ahora quedaron plasmadas en un libro. Entre ellas se destacan la leyenda del origen del pueblo, que según cuenta la tradición, viajaba por estos lugares un cura y un esclavo, cuyos nombres son desconocidos, y que el destino los llevó hasta las garras de un tigre americano, el que los desplazó bajo la sombra de un viejo retamo que se conserva en la actualidad a las orillas de la represa propiedad de la familia Arauz. Se encuentran otras leyendas como la leyenda del Cardón, la leyenda de la mujer pájaro, la leyenda del duende, entre otras. El último capítulo, pero no menos importante, se encuentran las canciones y poesías que se recopilaron, aunque algunas sean de autores anónimos, nos sorprendieron mucho, y eso es lo que quería lograr. Esas historias, esas anécdotas, esas canciones y poesías ocultas son las que debemos mostrar y estar orgullosos. Son parte de nuestras raíces, de nuestra cultura. Si bien me he centrado en la recopilación y selección de historias, leyendas, recetas, canciones y poesías que circulan por esta comunidad, es necesario recordar que en este tipo de libros suelen recrearse situaciones, conflictos, acciones, personajes y a través de ellos conceptos y simbologías muy abarcadoras. Por eso, mediante la lectura avanza, no nos debe sorprender encontrar recetas conocidas o relatos que se asemejen a otras ya leídas o escuchadas por los lectores. Finalmente, estos relatos, que son vehículos de la historia familiar y social de un pueblo, se actualizan de modo permanente su vigencia, que recorren la zona rural de nuestro pueblo y su conexión con pueblos y ciudades aledañas. Este libro surgió a partir del proyecto institucional Libro Viajero, Contando Historias, que se inició en el año 2018, el cual logró una nominación destacada en el Concurso Nacional de Experiencias de Promoción de la Lectura en las categorías Escuela y Sociedad, organizados por la Fundación Santillana y representantes de la OEA, llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires. Este funcionó como un puente hacia nuestra memoria regional, atravesada por escritos que reúnen elementos autóctonos que expresan la diversificación de la zona, pero pretende a la vez establecer un diálogo, producir ese sentimiento de placer en los lectores con nuestras tradiciones, ya que la literatura en cierta forma se abre necesariamente a la referencia intertextual.
nos proporciona una herencia multiforme, chica en esa veracidad, ¿no? Pero es esta multiplicidad la que nos conecta. Por un lado, con nuestras raíces, nuestra historia y sus ámbitos próximos. Pero también nos permite despertar el interés por conocer nuestra cultura, para vivirla, sentirla, conservarla y enriquecerla, promoviendo la participación en la vida cultural de un pueblo. Y de esta forma, sentirnos identificados e integrados en la comunidad, pero también orgullosos de nuestras raíces. El libro ha sido escrito tomando libremente como punto de partida las tradiciones y relatos escuchados, intentan recuperar algunos aspectos del folclorismo popular del pueblo a través de recreaciones literarias, en una suerte de escritura, de la escucha incesante de los alumnos y del acompañamiento del docente. He leído en una oportunidad que un escritor es aquel que sabe oír. Y al respecto, debo señalar que escuché estas historias de mis alumnos, que quienes a mi criterio son los escritores de este libro, de las cuales en varios de los relatos son los protagonistas, o algún familiar o vecino, como es en el caso de anécdotas y recetas, las cuales recolectaron de sus padres o abuelos. Y de allí el título de generación en generación. Aquí me voy a detener un momento. Me gustaría relatar una vivencia referida a la búsqueda del título de este libro. Muchas veces decimos que los niños no prestan atención, no escuchan, porque desconocemos las causas por las cuales se expresan. Pero esto no quiere decir que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos. No significa que estén mal o que no razonen, sino que simplemente hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños, y más durante la elaboración de este libro. Justamente hablábamos sobre el título del libro, cómo íbamos a llamarlo y que ese nombre debía representarlos. Entonces, les pregunté si habían entendido la consigna y todos contestaron que sí. Bueno, comencemos. Automáticamente decidieron llamarlo con el nombre del pueblo, porque el nombre del pueblo los representa, pero a otros no les había gustado. Querían un nombre más original. Fue un revuelo los siguientes días. Muchos posibles títulos surgieron, pero fue entonces que se me acerca una nena y me dice, me sorprendió porque no era mucho de participar en clase. Me dijo, podríamos llamarlo de generación en generación. Pregunté por qué. Porque todo lo que escribimos se pasa de generación en generación. Mi abuelo se lo contó a mi papá a mí, y ahora nosotros se lo contaremos a todos. Fue impresionante. Los niños me enseñaron a escuchar y poner más atención en los detalles. Qué paradójico, ¿no? Me enseñaron a escuchar. ¿Por qué dicen lo que dicen? Y en definitiva, nos damos cuenta que lo que hacen es lo que cualquier investigador haría. Escuchar. Te hacen pensar que quizás el adulto es un niño empobrecido.
Básicamente, los niños me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad del aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, que cuando lo que tengo planeado no llega a producir ese aprendizaje deseado, no puedo decir que el que tiene dificultades es el niño. Tengo que replantear, modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que yo pueda escuchar y hablar en ellos. Son esos silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron y lo siguen haciendo. Siempre me preguntan por qué me propuse hacer este libro. En primer lugar, la verdad, desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de escribir e incluso sigo escribiendo. Pero nunca pensé que iba a hacer esto. Como que me imaginaba algo, pero no esto. Y en segundo lugar, creo que todos nos enorgullecemos de nuestras raíces, de donde somos. Si bien yo soy de Chañar, esta pequeña comunidad me abrió sus puertas desde el momento uno, metafóricamente hablando. Y eso me motivó a esto. Me motivó a plantearme enaltecer a esta comunidad. Y que éstas no desaparezcan, que sigan perdurando, de generación en generación. Pero ahora escritas en un libro, donde los alumnos y las futuras generaciones podrán leer y conocer. Para mí, la educación es el motor de crecimiento de una sociedad. Es el motor de las oportunidades y en ese sentido es una fuerza, quizás la más importante para la igualdad, para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Yo tengo la suerte de haber nacido conociendo la importancia de la educación, viviéndola muy de cerca en mi propia familia, porque es una familia de maestros. Mi madre y mi padre son docentes de muchos años y yo creo que la instrucción, la educación generan oportunidades y por lo tanto generan igualdad. Es una pena con lo que he podido observar la desigualdad social y económica en el acceso a la educación. Y creo que ese reto lo tenemos que abordar como sociedad, pero más los docentes, si queremos luchar contra esa desigualdad. La educación requiere esfuerzo. Hay que dar, hay que meter, luego te lo devuelven multiplicado. Y además con la independencia de las capacidades que uno tenga. Todas las personas tenemos capacidades distintas y eso es una riqueza que tenemos. Pero las capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabaja. Por ejemplo, me decían mis alumnos que qué les iba a regalar si conseguían buenas notas o cuál era el premio. Y siempre les recalcaba, y lo sigo haciendo, que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, es el aprendizaje, y que hacer eso es la obligación para desarrollarse uno mismo. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de una sociedad. Y he tenido la suerte de vivirlo desde muy cerca. Creo que la iniciativa de este libro es un referente. Es un ejemplo claro de cosas que podemos hacer para poder instruir a nuestros alumnos, buscar los modos de incentivarlos. En este caso, por medio de la lectura y la escritura,
a conocer su historia y sus raíces, a acercarlos a los libros. Y este es uno que me llenó de muchas ambiciones y conmueve a todos día a día al leer las voces de cada uno plasmadas en sus páginas, que me enorgullece. Nos enorgullece, no solo a mí, sino a una comunidad entera. Y nos enseña que los libros no son solo palabras escritas, son más que eso, expresan sentimientos. Es en este libro donde se aprecia la gente de Castrovallo en todos los escenarios que presta nuestra ancha, hermosa y variada geografía. Por estos polvorientos caminos que se entrecruzan en un pueblo a otro. Quiero agradecer públicamente a la comunidad de Estación Castrovallo, quien hizo posible la recopilación del material, a los alumnos de la escuela número 172 y a toda la comunidad educativa, docentes y directivos, a los vecinos de zonas aledañas que participaron con mucha dedicación. Hemos recorrido un enorme camino y, por supuesto, esto no acaba aquí. Tenemos que seguir recorriéndolo, seguir aprendiendo, juntos, que de eso se trata. Quiero cerrar esta presentación con una frase que, en mi opinión, nos representa en su máximo esplendor. Lo de acá es otra cosa, ese sentir claro e ingenuo. Es la esencia viva, es el latido cálido de su sangre. Es el recuerdo o la vivencia, es la narración de aquellas cosas que se hacían antes en los pueblos. Los que se sombrean en el vigor de una gallarda vegetación, los que se esconden en la hondonada de unos cerros, y los que se tienden en las llanuras infinitas golpeadas por el azote del sol y las heladas. Muchas gracias.